Hola a todos, miren, tenemos esta 2006 Chevrolet Colorado, no quiere prender. Tiene síntomas como que aparentemente la bomba de gasolina no sirve. Pero ya previamente quité lo que viene siendo el tapón de este conector. Este conector se encuentra localizado. Quiero que miren el motor cómo está. Estamos en la parte de enfrente. Este conector se encuentra localizado en esta manguera de aquí, a un lado de lo que viene siendo la varilla para medir el aceite del motor. Entonces, si yo presiono aquí, vean lo que sucede. Vamos a ver si alcanza a mirar ahí. Ahí está. No tengo presión de gasolina, ¿ok? Ya previamente la estuve picando y le eliminé lo que viene siendo la presión que tenía. Ahora, una persona tiene que abrir el switch para nosotros presionar aquí a ver si realmente se llena esta línea. Esta línea es la que debe de alimentar lo que viene siendo los inyectores. Entonces, si no tenemos presión aquí, pues automáticamente el carro no va a prender. Ahora, ¿qué podemos hacer en este caso cuando se sospecha que la bomba de gasolina es el problema porque no hay presión? Lo primero que tenemos que hacer es venir al automóvil y abrir el puro switch, ¿ok? Vamos a abrir el puro switch y debemos escuchar un sonido como una especie como de zumbido. Bzz. Eso quiere decir que sí está llegando presión a los inyectores, pero no necesariamente la suficiente. Puede ser que sea el filtro que está tapado. Ya una vez me tocó un caso con un conocido donde el síntoma era exactamente lo mismo, la camioneta no quería prender. Eh, y yo pues también le dije que era la bomba de gasolina porque aparentemente tenía presión allá en el motor, presión de gasolina. Y pues ya le estuvimos moviendo allí, el señor al final se decidió por cambiar el filtro y no me lo van a creer, el filtro era el problema. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer aquí es, vamos a abrir el switch y podemos nosotros escuchar, antes de abrirlo, podemos nosotros escuchar un pequeño ruido aquí en la parte de atrás en este tipo de camioneta 2006 Chevrolet Colorado, un pequeño ruido aquí en la parte de atrás. Si escuchamos un ruido quiere decir que la bomba de gasolina se está activando, pero no necesariamente quiere decir que esté buena. O probablemente sí se está activando, pero el filtro está tapado. Puede ser una opción, ¿no? La opción más fácil y la más barata va a ser cambiar el filtro. Pero vamos a abrir el switch para que vean lo que trato de explicar. El puro switch. Ahí se escucha una especie de zumbido. No sé si se alcanzó a apreciar. El zumbido lo escucho yo en esta parte de aquí. Más o menos en esta parte de aquí. Pero el ruido, el zumbido se transmite también hasta acá porque aquí es donde debemos de tener presión de gasolina. Entonces vamos a presionar una vez más porque esto ya debe de estar lleno de gasolina para dar paso a que prenda la camioneta. Y vean, no tengo presión. No sale nada de gasolina. Entonces vamos a darle vamos a tratar de prenderla y vamos a ver qué encontramos aquí. Ya ahorita ya no es el zumbido porque ya, entre comillas, ya debería de estar lleno la manguera que suministra los inyectores. ¿Ven? No hace nada. Absolutamente nada. Entonces, este es un problema, amigos. Sospecho yo que es la bomba de gasolina. Pero voy a irme por la más fácil ahorita, que es el filtro. Vamos a tratar de ver dónde está el filtro en la parte de abajo. Y lo voy a reemplazar. Si cambiando el filtro no se soluciona, entonces tengo que reemplazar la bomba de gasolina. Para reemplazar la bomba de gasolina en este 2006 Chevrolet Colorado, eh, no es posible, no va a ser posible para nosotros cambiarla, quitando lo que viene siendo la caja. Mi plan era quitar la caja y cambiarla, pero no. La bomba de gasolina la vamos a tener más o menos en esta posición de aquí. Inclusive aquí la alcanzamos a ver. Va a estar más o menos aquí así, la bomba de gasolina. Entonces no es necesario quitar la caja en esta que es doble cabina. Cuando las camionetas son doble cabina, por lo regular si quitamos la caja de nada va a servir, ¿ok? Porque la posición donde la tenemos que quitar está más o menos aquí. Más o menos aquí, más o menos. Entonces vamos a tener que tumbar el tanque por fuerza. Y y vamos a ver ahí en la parte de abajo a ver dónde está el filtro. Cuando son cabina sencilla, cuando son cabina y media o cabinas sencillas, quitando la caja podemos hacer el trabajo sin ningún problema. En este caso cabinas dobles, hay que tumbar tanques. Aquí ya estoy en la parte de abajo del motor. Ya la parte de allá es la parte de enfrente. Pero no le veo el filtro de gasolina. Todas ahí tenemos lo que viene siendo la transmisión y todas las mangueras ahí. Entonces ahorita vamos a ver, el filtro debería de estar pegado al tanque de gasolina si no me equivoco en esta camioneta. De todos modos, pues vamos a ver si la encuentro por ahí.
Vean, aquí estoy en la parte de abajo. Esta es la llanta de refacción, la que trae abajo. Aquí arriba de la llanta de refacción tenemos lo que viene siendo una canasta. Este tipo de canasta es el... ¿Cómo se llama esa cosa? Es el... También tiene que ver con las emisiones, pues. Es una cámara ahí de... LIVAP que le llaman, no me acuerdo cómo se llama esa caja ahí. Pero entonces si tienen alguna fuga de LIVAP también pueden revisar por aquí. Vamos a ver. ¿Qué es esto que está acá? Este parece que es un solenoide, no sé exactamente de qué es. Esa es la llanta del lado del chofer. Entonces aquí estoy abajo, aquí está el diferencial. Porque tengo una referencia donde ando ahorita metido. Y pues no, amigos, no le pongo ningún filtro a esta cosa. Cuando yo andaba buscando los filtros para este tipo de camioneta, no me aparece ninguna información en las páginas de las autopartes. Eh, Aparece como que no hay partes para esto. Filtro, pues. Entonces ahí está el tanque. Este es el tanque. Si notan ustedes, llega hasta donde está lo que viene siendo ese tubo que está ahí, esa barra que está ahí. La del medio, la primera. Entonces, si nosotros quitamos la caja de arriba, pues de nada nos va a servir porque allá están esa es la parte de arriba, ¿ok? Ahí ya se divide lo que viene siendo la caja de la cabina. Entonces, si nosotros quitamos la caja para poder quitar el tanque, de nada nos va a servir. Digo, para cambiar la bomba de gasolina. Porque la conexión está más allá. Está todavía como un pie y medio más para adelante. O sea que está abajo de la cabina de pasajeros. Entonces, si fuera cabina sencilla, quitamos la caja y bien facilito lo hacemos. Para quitar la caja en este tipo de camionetas, trae 4 tornillos. 1, 2. Estos 2 de aquí de la orilla. Y luego trae otros 2, me imagino que ahí en la parte de enfrente. O sea que realmente no es complicado y pues obviamente se desconecta todo aquí, las luces o lo que sea que nos vaya a estorbar. Dejen, sigo buscando a ver si encuentro el filtro. A ver dónde güey está. Aquí estamos ya viendo de enfrente hacia atrás. Esta manguera, vean aquí estamos, ok. Allá está el diferencial allá atrás. Esta manguera es la que suministra lo que vienen siendo los inyectores. De ahí. Entonces de ahí se va hasta allá, hasta allá, hasta allá. Pero no veo el filtro. Está raro, debería traer un filtro esta cosa, pero... Y pues allá están las conexiones de la bomba de gasolina. Entonces para quitarla no va a ser tan difícil. Para tumbar el tanque es lo más complicado. Ventajas que tenemos este soporte de aquí. Esta barra nos va a ayudar para hacer un soporte allí a la hora de instalarlo. Nada más tendremos que sujetar de aquel lado de allá para que no se nos caiga, pues. Obviamente se ocupan 2 personas para hacer el trabajo mejor, porque uno solo pues no. Y especialmente si tiene algo de gasolina, pues es peor porque está pesado. Entonces pues ahí le pueden sacar primero la gasolina y luego ya lo empiezan a desarmar. A ver si me aviento el jale les enseño cómo se hace. Es fácil, no tiene ese chiste. Ese tipo de conexiones solamente se presionan hacia adentro con las 2 manos y ya sale. Entonces vean lo que voy a hacer ahorita. Voy a desconectar esta manguera de aquí y voy a prender el switch y van a ver el ruido que hace. Vamos a ver el ruido que hace, es lo que quiero ver. Bueno, vean lo que iba a hacer. Mi plan era quitar esa manguera. Nada más que con las manos no puedo, está muy duro. Necesito traer unas pinzas y como ando aquí metido ya no pienso regresar. Entonces, esta manguera es la que suministra lo que viene siendo los inyectores. La manguera que miramos ahorita al principio es esta. Entonces voy a poner lo que viene siendo aquí la cámara y vamos a escuchar el ruido que hace porque ya tiene rato que se apagó la camioneta. Más bien que cerré el switch. Pero esta manguera ahorita yo creo que no tiene nada de presión. Esto nomás se presiona hacia adentro, pero pues está bien duro, no lo puedo sacar y no lo quiero quebrar. Entonces ya luego le voy a dar con unas pinzas con más calma. Pero mientras voy a poner aquí y quiero que escuchen el sonido. Una vez que la bomba se active, debe de tener presión la manguera que miramos allá en los inyectores, ¿ok? Entonces vean lo que voy a hacer. Voy a poner aquí, van a escuchar un ruido y vamos a ir a revisar allá los inyectores a ver si tenemos presión. Antes de poner lo que viene siendo la cámara allí, vamos a medir los inyectores, vamos a ver los inyectores a ver cómo está la presión. Y luego de ahí, una vez que abramos el switch, vamos a comparar la presión otra vez, solamente picándole ahí. Entonces ahorita no he abierto el switch, vamos a ver. Ahí está el pivote. Y no tengo presión, miren, salió un chorrito muy chiquitito, pero eso no es suficiente, amigos, ¿ok?
Eso es un chorrito muy chiquitito y eso no es señal de que esté bueno. Entonces vamos a poner la cámara y vamos a escuchar qué ruido hace. Ahora sí voy a abrir el switch y vamos a ver qué hace. Y luego después de ahí vamos a ir a mirar los inyectores. La presión, pues. ¿Escucharon el ruido que se escuchó? Vamos ahora para afuera. Ahí se alcanzó a escuchar el ruido claramente, que supuestamente se activa la bomba de gasolina. Entonces aquí debemos de tener un buen chorro de presión. Y no tenemos absolutamente nada. Ahí está. No tenemos presión, amigos, aquí. Sale un chorrito muy pobre. Pero entonces, amigos, este es el diagnóstico. La bomba de gasolina. Y el filtro no se lo encontré por ningún lado. Aunque parezca increíble, no le miré el filtro. Por eso que en las especificaciones cuando me meto a las páginas para buscar partes de carros, no me aparece el filtro de gasolina para este tipo de camioneta 2006 Chevrolet Colorado. Probablemente pues no lo lleve, pero lo voy a descubrir ya que tumbe el tanque para reemplazar lo que viene siendo la bomba de gasolina. Pues y vean lo que sucede cuando una bomba de gasolina, más bien no hay presión. Vamos a prender. Nada. Ya no sirve la presión. Diagnóstico, bomba de agua, perdón. Pompa de gasolina. Y hay que reemplazarla a 2006 Chevrolet Colorado. A ver si la hacemos el jale. Vámonos. Hay que reemplazar la nueva. Nunca compren usada y compren una marca buena. Vámonos. Una cosa que casi se me pasa a mencionar y antes de irme es de que si ustedes tuvieran un caso como este, donde la bomba de agua se sospecha que es la bomba de agua, perdón, la bomba de gasolina se sospecha que es el problema, pues entonces lo que pueden hacer ustedes es métanse abajo del coche, del carro o de la camioneta en este caso y van a golpear. Por ejemplo, yo estoy, allá está la llanta de atrás, ¿ok? Yo estoy acá abajo, esta es la llanta de atrás y todos los tanques de gasolina por lo regular vienen protegidos con una especie de placa de plástico extra. Aquí tenemos un espacio que no está protegido, entonces lo que vamos a hacer, vamos a golpear con la mano solamente para tratar de liberar un poco, al menos el flotador no es el problema, ¿ok? Quiero aclararlo. Cuando nosotros miramos la presión en lo que viene siendo allá en el tablero, la presión sí sube, ¿ok? El flotador no es el problema es el motor, que ya no está bombeando la gasolina. Entonces este ruido que se escuchó ahorita es muy fuerte, regularmente debe de ser un sonido más suave, más ligerito, no debe de escucharse tan recio. Entonces vamos a tratar de liberar el motor. El flotador no es el problema, el flotador sí está trabajando bien, por eso que nos manda la señal al tablero perfectamente bien. El problema aquí es el motor, el solenoide, el motor que hace que bombee la gasolina hacia afuera. Entonces lo que vamos a tratar de hacer en este caso, como es el motor, es muy difícil despegarlo, pero vamos a golpear. A ver si esos golpes cuando menos activan lo que viene siendo el solenoide, cuando menos para irnos a llegar a la casa o a donde sea que vayamos a ir, a un lugar seguro. Si esto no funciona, cuando por lo regular es el ¿cómo se llama? El flotador, esto puede funcionar, pero todos tienen que reemplazar la bomba de gasolina, ¿ok? Golpean en las partes donde no esté protegido y eso les puede ayudar un poco a que el solenoide se despegue, ¿ok? No golpeen con martillos porque este es plástico y si lo rompen se acabó. Tampoco exageren en el golpe, es nomás una vibración para que por dentro se vibre un poco. Y especialmente tienen que darle en la dirección en donde está la bomba de gasolina, que en este caso es más o menos aquí en medio, pero como tenemos un plástico ahí, pues le vamos a dar más o menos ahí. Ok, ya si después de darle varios golpes no funciona, entonces pues ya llámenle a una grúa porque no hay de otra. A reemplazar esto. Esto es bien fácil. Luego les voy a decir cómo reemplazar la bomba de gasolina en esto. Y el filtro, por ningún lado. Otra cosa también muy importante que tenemos que tomar en cuenta cuando esto nos está pasando es de que pues puede ser que el fusible de que maneja la bomba de gasolina no sirva o que el relay esté quemado, que es un caso extremadamente muy difícil. Lo que tenemos que hacer aquí es revisar la caja de fusibles dependiendo del compartimento donde lo tenga su carro o camioneta. Y pues vamos a revisar lo que viene siendo
Los fusibles solamente a veces ahí traen en lo que viene siendo la tapadera para qué sirve cada uno. Dice bomba de gasolina o relay de bomba de gasolina, fusible de bomba de gasolina o relay de bomba de gasolina. Entonces déjenme revisarlo aquí rapidito. En este circuito, aquí en este diagrama, perdón, aquí tenemos todos los relays. Y pues solamente vamos a buscar aquel que diga bomba de gasolina, fuel pump. Y pues solamente vamos a revisar que esté en buen estado. Pero realmente es algo que yo descarto en estos momentos. Y les voy a decir por qué yo descarto lo que viene siendo el fusible o el relay. Número uno, cuando nosotros accionamos el switch en la parte de atrás, escuchamos un ruido, ¿ok? El ruido lo escuchamos aproximadamente aquí, en esta parte de aquí, ¿ok? Pero no necesariamente quiere decir que si escuchamos un ruido la bomba de gasolina está buena. Para nosotros darnos cuenta si la bomba de gasolina está buena, efectivamente tenemos que escuchar un ruido aquí. Pero tiene que ser un ruido suave, un ruido muy apenas notorio. En este caso el ruido que está haciendo la camioneta es un ruido extraño, un ruido muy fuerte. Eso es un síntoma también de un motor malo. Acuérdense que la bomba de gasolina lleva un motor a 12 voltios que expulsa lo que viene siendo la gasolina hacia afuera con bastante presión. Entonces el motor no necesariamente debe de estar completamente muerto para tomarlo como que está malo. El motor puede que haga un ruido extraño y eso es un síntoma de que está malo, o puede ser de que no haga ningún tipo de ruido. Cuando abrimos el switch no se escucha absolutamente nada. Ese es también un síntoma de la bomba de gasolina que es mala. Hay dos síntomas: que haga un ruido extraño, un ruido más fuerte de lo normal, o que no haga absolutamente ningún ruido. Cuando no hace ningún ruido, puede ser que sí sea un fusible o el relay. Entonces lo que podemos hacer es investigar cuál de los relays es el que controla lo que viene siendo la bomba de gasolina, cuál de los fusibles controla la bomba de gasolina, como en este caso aquí tenemos estos dos que están aquí. Se alcanza a ver bien ahí. Entonces aquí en el diagrama que tenemos aquí tenemos lo que viene siendo estos dos. Es este y este. Estos dos son los que controlan la bomba de gasolina, que es el fusible de 15 amperios, y el relay, este que tenemos localizado aquí, es este y este. Estos dos son los que controlan lo que viene siendo la bomba de gasolina. Si nosotros no escuchamos ningún ruido, pudiera ser que el fusible de 15 amperios está malo, o el relay. En este caso intercambiamos el relay por cualquiera de estos, que son absolutamente lo mismo. Ponemos este acá y este acá, y revisamos solamente con lo sacamos el fusible y lo revisamos visualmente, si es que no tuviéramos herramientas. Si visualmente se mira perfecto, entonces descartamos estos dos. Y si al hacer el cambio del relay también tenemos el mismo síntoma, que no hace ningún ruido, o el ruido extraño persiste, entonces es automáticamente la bomba de gasolina, porque no tenemos presión aquí en las líneas de alimentación para el motor. Entonces pues bueno, sigamos. Es muy importante estos pasos para el diagnóstico, y lo estoy haciendo sin herramientas, es puro conocimiento básico nada más. Entonces ya saben, fusibles, primera opción, hay que revisar el fusible, y ya si pues nada de esto funciona, pues descartamos la bomba de gasolina. Una cosa que iba a hacer, voy a abrir el switch para que escuchen cómo se activa lo que viene siendo el relay. Eso es un síntoma de que está bueno, dejen ver. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a prender lo que viene siendo el switch. Este relay se tiene que escuchar un ruido, inclusive podemos poner el dedo aquí para sentir lo que viene siendo el cambio por dentro. Y el fusible pues obviamente ya lo tuvimos que haber sacado y revisado visualmente. Entonces escuchen el ruido que hace aquí para descartar automáticamente esto. Si andamos con dos personas y si están dos personas, uno le va a abrir el switch y el otro va a venir aquí a observar o a poner la oreja más o menos aquí para poner atención. No sé si se alcanzó a escuchar, pero se escuchó un pequeño clic, clic, y es el relay que se está activando. Ya vieron lo que sucedió. Automáticamente nosotros, el diagnóstico es la bomba de gasolina que no sirve, un ruido muy extraño, no hay presión, la bomba de gasolina no sirve. Si tuviera un filtro a la vista, entonces primero nosotros reemplazamos el filtro, y si con eso no se soluciona el problema, entonces la bomba de gasolina automáticamente es el problema. Pues por lo pronto ahí estamos, amigos, saludos, ya me había despedido, pero otra vez, viéndonos para la próxima. Y nos vemos en el cambio de la bomba de gasolina de esta camioneta 2006 Chevrolet Colorado
que por increíble que parezca, igual no le encuentro el filtro. Vámonos.